ongi etorriak Saiorekia jardunaldien 7. ediziora, Gorputzik gabeko museoa izenburupean. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a la 7ª edición de las jornadas Sesión Abierta, el Museo Sin Cuerpo. Soy Marta Font, diseño y coordino programas en K6 Gestión Cultural, coorganizador de estas jornadas junto a Museo Cemento Rezola. Bueno, nire partez, lehenik eta behin beste urte batez gurekin egoteko gogoa eskertu nahi dizuegu. Batez ere, hain berezia izan den urte honetan. Museoaten ere azken hilabeteak bereziak izan dira. Fase ezberdinak pasa ditugu. Reakzionatzen ikasi behar izan dugu. Gero, akziora pasatzen. Eta behar bada, jada egindakoa balioan jarri. Birpentsatu eta aurrera begira ikusteko moduan gaude. Os decía que por mi parte, en primer lugar, desde luego agradeceros estar aquí también este año en que todo lo previsto se ha visto alterado. También en los museos, estos meses hemos pasado por etapas muy distintas, desde la sorpresa, la reacción, a la acción, y ahora quizás estamos en tiempo de valorar y mirar hacia adelante, intentar avanzar. En este contexto, la verdad es que os tenemos que decir que imagino que como muchos y muchas de vosotros hemos dudado mucho de todo, de programas, de formatos, de públicos, de medidas, de aforos. Pero bueno, en principio la duda, la prueba, el error implican movimiento, cambio y en principio esto siempre es una oportunidad. Oportunidad de repensar qué queremos que sea el museo ahora y más adelante. Seguramente incluso necesitaba una revisión y una transformación consciente hacia un ente más poroso, más próximo y más flexible. Si os acordáis los que estuvisteis, el año pasado hablábamos de los relatos, del rol del museo como contador de historias. Quizá en estos tiempos, ahora mismo en que el museo se ha visto desprovisto de todo, se ha quedado desnudo y vacío, quizá esta idea cobra más sentido y nos conduce a hablar de las siguientes cuestiones. ¿Y estas historias cómo las contamos? ¿Y para quién las contamos? ¿Y a través de qué? ¿Cuándo estamos en un momento en que todos los medios cuentan? Para seguir tirando de estos hilos y de tantos otros, queremos agradecer la compañía de nuestras invitadas e invitados, que bueno, no tenemos aquí físicamente, pero sentimos muy cerca, de todas maneras. También agradecer, por supuesto, al Gobierno vasco, mila esker, año tras año por vuestro apoyo, y al equipo de este proyecto, que lo tenemos por aquí en Zoom también. A Mariana, Mónica, Anne, Luca, Maya, a todos ellos. Y sin más, voy a ceder la palabra a mis compañeros y compañeras de presentación. Nire ondoan daude aurkezten honetan Amaia Llorente, Museo Cemento Rezola koordinatzailea, Carlos Oletxea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gordailu eta Museoen zuzendaria, eta Mikel Aizpuru, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen zuzendaria. Mikel, nahi duzunean, a ver si conectamos. Egunon. Bai, entzuten da? Bai, ongi. Vale. Bueno, ezagizuetako asko Zigor Aldama ezagutzen duzuen. Zigor Aldama da Bilboko kazetari bat, Txinan bizi dena eta Txinako berriak eta oro har Asiako berriak zabaltzen dituenak Espainiako komunikabide desberdinetan, Berrian, El Paisen, Korreo taldean. Eta azkeneko aste hauetan asko nabarmendu du Txina normaltasunera itzuli dela. Ez normaltasun berri batera, baizik eta normaltasunera. Eta Txinak oso harrituta eta Txinatarrek oso harrituta ikusten dutela, mendebaldeak oro har nola ari den aurre egiten pandemiari, ez da. Txinaren adibideak, edo Zigor Aldamak erakusten digunak, adierazten digu pandemia garaitu daitekela, eta inor ez dut uste ausartu daitekenik esaten noiz gertatuko den hori, ze ez dut uste inor duenik daturik horretarako, baina pentsa genezake fase labur edo luze baten ostean hori gertatuko dela, ezta? Alde horretatik ikuspegi apokaliptikoa baztertzea ona izango litzake. Baina bera berean oso ohardun izan behar dugu pandemiak ekarri duen krisiaren garrantziaz. Mugikortasuna mugatu da eta mugatuko da, krisi ekonomiko larri batean sartuta gaude, eta krisi ekonomiko horrek eragiten dio gizarteari oro har, eta baita erakunde publikoek zergen bitartez jasotzen dituzte bere diru iturri nagusiak. Krisi moral batean gaude, ze gure gizartearen hauskortasuna erakutsi digu pandemia honek, eta oro har
ohituren aldaketaz, lehen dizetoren ohituren aldaketa sendotze bat gertatu da, ezta? Kontsumo digitala izugarri igo da hilabete hauetan. Kuantitatibismoak askoz ere pisu gehiago dauka, alegia balibide teknologiko hauek balio digute ikusteko une honetan hemen 51 lagun gaudela parte hartzen jardunaldi hauetan, eta zenbait dauden konektatuta, eta nola eta bar. Eta baloratzeko orduan, eta ebaluatzeko orduan, zenbakiek pisu handiago dute, gaur eguneko enpresa handiek, plataformek horretan oinarritzen dute beraien lana, eta baita garai honek sendotu du informazioaren monopolioaren apurketa. Eta hain zuzen, hor kokatuko nahiko nuke museoek egiten ari zareten edo egin behar dugun hausnarketa. Ez da gauza berria, ez da azkeneko hilabete hauetan gertatu dena, baina prozesu bat sendotu dena. Eta da, monopolioen apurketa eta behar bada monopolio berrien sorrera, eta museoek hor kokatu behar dute. Beraz, museoek aurre egin behar dute egoera berri bati, eta egoera berri horretan ziur baliabide gutxi izango dituztela, bizitari gutxi izango dituztelako, eta ekintzak antolatzeko ahalmen txikiagoa izango dutela. Besteak beste, maileguak egiteko zailtasunak egongo direlako, edota ezinezkoa delako lehen egiten ziren gauzak egitea, eta ez dut uste epe laburrean horri buelta emateko aukerarik egongo denik. Beraz, zer egin behar dute museoek? Ez dakit izan duzuen aukerarik, atzo El Paisen Manuel Borja Villellek eta Madrileko Reina Sofia museoari eskainitako erreportai luzea irakurtzeko, ezta? Nik bai, eta labur bilduko ditut, bertan aipatzen diren hainbat gauza, ni uste bete-betean lotuta daudelako jardunaldi hauekin. Bien, decía, y no voy a repetir lo que ya he dicho en euskera, que los museos se encuentran en una encrucijada muy importante, porque las consecuencias de la pandemia van a acelerar y confirmar procesos ya iniciados por la vía de la digitalización y han creado unos problemas respecto al modelo de muchos museos de visitas masivas y de un consumo de masas. Y los museos y las instituciones que estamos relacionadas con los museos tenemos que reflexionar y actuar en un nuevo contexto, ¿no? Y yo creo que las reflexiones que el equipo del Museo Reina Sofía hacían ayer en el País Semanal son muy apropiadas, ¿no? He nombrado al director del museo, pero son reflexiones en las cuales participaban buena parte del equipo directivo del museo, ¿no? Y son reflexiones que muchas veces, entre comillas, son fáciles de hacer y es mucho más complicado llevarlas a la práctica, ¿no? Entonces, ahí se reflexionaba, por una parte, en la necesidad de cambiar el modelo de museo, un museo que no solo sea exhibidor de los contenidos, sino también que sea mucho más interrogativo, un museo que necesariamente va a tener que estrechar los lazos con la comunidad de su entorno, en la medida que en la Reina Sofía, pero también tenemos museos vascos que buena parte de su público hasta ahora era un público extranjero, y ese público extranjero no va a volver con la misma intensidad a los museos. Entonces hay que reforzar los lazos con la comunidad en un doble sentido, con la comunidad más próxima, con la población a la cual nos dirigimos, pero también con aquellos museos que trabajan dinámicas parecidas. Eso es una preocupación que muchos museos vascos la han manifestado en estos últimos años, y esta situación pues la va a acelerar, ¿no? La necesidad de mejorar la comunicación, de trasladar a la sociedad lo que están haciendo los museos también es un elemento fundamental. La utilización de los fondos propios, justamente 2 semanas antes o una semana antes, también en el propio diario El País apareció un reportaje sobre el museo, no sé si lo voy a decir bien, Beukman van Beuningen de Rotterdam, que está construyendo, está prácticamente terminando
un nuevo depósito para sus colecciones y es un depósito que tiene como característica, además de las especificidades arquitectónicas, que es un depósito concebido como depósito visitable, porque el museo y casi todos los museos no pueden mostrar el total de sus colecciones y este museo y otros museos están trabajando en la forma de cómo potenciar sus colecciones propias. Entonces, en un contexto en el cual los préstamos entre los museos van a ser más complicados y mucho más caros, potenciar las colecciones propias es fundamental. La situación que vivimos va a impedir que los visitantes acudan necesariamente a los museos. Es decir, que potenciar la colección propia no va a ser siempre de forma presencial, va a ser en el terreno de la digitalización, ¿no? Y hay el equipo de la Reina Sofía, y es una reflexión que nosotros también llevamos tiempo haciendo, una de las soluciones tiene que ir, evidentemente, por el refuerzo de la digitalización, para mostrar esas colecciones propias, para organizar actividades como estas mismas jornadas, o organizando específicamente pues, exhibiciones online creadas específicamente para medios digitales y no trasladando miméticamente la exposición real al ámbito de lo digital. Claro, decir esto es relativamente fácil. Esto necesita ideas, necesita recursos. El gobierno vasco está trabajando en la preparación de los presupuestos del año 2021. Todavía no sabemos en qué magnitudes nos moveremos. Sabemos que los recursos no van a aumentar. Es voluntad del gobierno que sí se mantengan, endeudándonos. Creo que en la crisis anterior no fue posible, pero evidentemente va a ser muy complicado que esos recursos aumenten. Yo terminaría recordando, y en especial a los museos vascos, que en lo que respecta a las ayudas del gobierno vasco, aparte de mejorar la comunicación y de reforzar los lazos entre los museos, amplíen su mirada y no se fijen solo en las ayudas que concedemos directamente a los museos. Nosotros, la Dirección de Patrimonio Cultural tiene una convocatoria específica para investigación sobre patrimonio, a la cual se suelen presentar normalmente investigadores individuales, pero también se puede hacer de forma colectiva. Los museos también se podrían presentar. Y desde este año tenemos también una convocatoria específica para la digitalización de fondos documentales y fondos patrimoniales, a la cual también se puede presentar a los museos y sería una forma de recabar nuevos recursos para esa digitalización que en estos momentos se presenta como inevitable y para un plazo que no podemos determinar, pero que desde luego va a ser mucho más largo de lo que en un momento dado podíamos pensar. Y nada más. Muchas gracias por la invitación y que las jornadas sean lo más fructíferas posibles. Bueno, pues milla esker, Miquel, por todos los contenidos y la información que nos has transmitido. Y ahora damos paso a Carlos Olechea. Bueno, kaixo, ongi etorriak denok Gordailuan urtero egiten ditugun ondare biziko saio irekio hauetara. Aurten tamalez ezin ditugu hemen gauzatu. Nire gustokoa izango litzake zuek hemen egotea eta gero aukera izatea baita ere gure ekipamendu hau bisitatzeko, baino ez da hala. Labur-labur, ongi etorria bakarrik emango dut, eta, virtualki bada ere, nahi nuke hau dena denontzat baliagarria izatea. Como decía en euskera, este año las jornadas no se van a poder hacer presenciales aquí en Gordailua, pero el equipo de K6 y de Museo Cemento Rezola está aquí presente y desde aquí han querido de alguna forma localizar estas jornadas y nosotros les agradecemos que hayan tenido en cuenta nuestro equipamiento
para toda la, digamos, parafernalia técnica que hace falta para que esto funcione bien. Nada más que daros la bienvenida y desear que el año que viene podamos hacer estas jornadas aquí mismo presenciales y que podáis ver nuestro equipamiento, que es un centro de colecciones que alberga fondos de distintos museos, tal y como ha comentado Mikel, que se pueden visitar y se pueden ver, digamos, la trastienda de los museos. Bueno, ongi etorriak denak eta datorren urtean aber hementxe zaudeten. Mila esker, Carlos. Amaia, nahi duzunean? Danoi eta ongi etorriak. Este año, una vez más, volvemos a estar aquí, pero como podemos ver todos, estamos en otro formato, lo que esto sí que facilita que estando donde estéis os podéis conectar sin tener que desplazaros hasta aquí, ¿verdad? Pero bueno, eso también lo que nos lleva es y nos implica es a que no podemos tener nuestras charlas y encuentros en los cafés y comida. Os echaremos de menos, la verdad. Y bueno, sin alargarnos mucho más, queríamos ya dar algunas indicaciones de cómo van a ser las sesiones. Después de cada charla tendremos 15 minutos reservados para preguntas para las personas que estéis en Zoom. En ese caso tendréis una opción que veréis en vuestras pantallas, que es levantar la mano. Si no tenéis el vídeo activado, os pediremos que lo activéis y os presentéis. Clicando a participantes, le dais a levantar la mano y podréis hacer la pregunta cuando os demos paso. Muchas gracias. Además, añado a lo que comenta Maya, que dentro de, como veis, y estáis diciéndonos según buenos días, tenéis el chat dentro de la plataforma. Ahí durante las sesiones podéis ir comentando, haciendo preguntas y nosotros, si queda tiempo, luego lo que haremos es trasladar a las invitadas y invitados las cuestiones que planteéis. Pero bueno, eso no quita que mejor preguntéis a viva voz, que siempre es más agradable.